Hola amigos de Venus Habla, qué gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema súper interesante con nosotros, un autor que nos trae un libro, ya nos va a contar de qué se trata. Amiga, tú también nos acompañas el día de hoy. Presenta por favor a nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar a Floren Tribalti. ¿Lo dije bien? Lo Porque a dijiste veces mal. lo dije mal, Tribalat. Ahí estamos mejor. Todo sea perdonado en el nombre de Del... nuestro Padre, porque es algo que realmente nos vienes a presentar, Floren, y yo quiero, antes que nada, felicitar el trabajo que has hecho, porque no es una recopilación de hace poco tiempo, es un trabajo que tiene ya muchos años de investigación, un trabajo de armonización y un trabajo también de entrega en cuanto a contenido se refiere. Y esto se ha graficado a través es una historia contada a través de fotografía, a través de generaciones, a través también de todo lo que implica la familia. Pero ¿de qué estamos hablando? Mejor cuéntanos tú, Floren, porque para nosotras un gusto y un honor tenerte aquí en este espacio. Y para mí un honor de estar nuevamente con ustedes. Y como lo decías, sí es una historia que para mí empezó hace 8 años en realidad ahora, y es una historia de familia y una historia de familia ecuatoriana que me ha llamado muchísimo la atención cuando llegué a Ecuador, ¿no? Es justamente estas familias que todos y todas ustedes conocen, ¿no? Donde el papá transmite su nombre a su hijo, y eso se repite en varias generaciones. Entonces, estas familias donde el abuelo, el papá y el nieto comparten el mismo nombre. Para ustedes es muy normal, ¿no? Es lo que me habían contado cuando descubrí esa tradición. Y creo que yo, el último adjetivo que hubiera usado era normal, porque a mí no me parecía nada normal, me parecía muy llamativo, y creo me parecía una tradición muy poderosa, porque sí es una tradición patriarcal muy fuerte, y la primera vez que me encontré con un amigo mío y que me presentó a su papá y a su hijo y que los tres compartían el nombre de José, yo pasé toda la tarde incapaz de cómo voy a llamar al uno al otro. Estaba muy confundido, y pasé muchas semanas obsesionado con esta familia y contando esa anécdota, y toda la gente me decía, no, es que acá es muy común, muy normal. Que, ok. Entonces, eso en breve como empezó el proyecto, ¿no? Bueno, en esa época de hecho ni era un proyecto, era un descubrimiento de esa tradición, ¿no? Y con el tiempo pasando, empecé a investigar un poco en todos los rincones del país, geográficamente hablando, en todas las clases sociales, y me di cuenta que estas familias se podían encontrar de manera transversal y que esa tradición recubría todo el Ecuador, ¿no? Yo me acuerdo que tú estabas buscando como en redes sociales, investigando también cuáles podrían ser los integrantes de este Ajá. libro, estructurando esta historia. Yo cuando empezaste dije, Dios mío, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a reunir tanta gente? ¿Cómo va a concretar toda esa idea? ¿Y cómo lograste plasmarlo en una realidad? ¿Cómo financiaste el proyecto? ¿Y a quién quieres llegar con este proyecto? Porque me parece súper interesante que reúnas historia, que reúnas tradición, que reúnas significado, pero que también te busques la manera de hacerlo realidad. ¿Cómo hiciste que las cosas pasen en este caso? ¿Cómo hiciste que el libro ya sea una realidad? Ha, ha sido también una sorpresa para mí que se pueda hacer realidad el libro, porque son 8 años, y de manera un poco irregular que viajaba para encontrar estas familias que encontraba a través de redes sociales, de avisos en la prensa, en radio. Y así los años pasando acumulé una especie de archivo, y siempre hacía la misma foto. La metodología de la foto era siempre la misma, es decir, los tres hombres juntos, el abuelo, el papá y el nieto, retratados en la sala de su casa. Y justamente ese lugar de la sala permite de unir todas las familias juntas en un espacio común,
que es un espacio a la vez privado, porque es más íntimo que nuestras casas, pero a la vez la sala es el espacio público dentro de este espacio privado, donde recibimos las visitas y entonces el lugar en el cual es pocas veces el azar lo que vamos a colocar. Entonces es muy interesante de ver lo que pone la gente en su sala, lo que quiere que sea visto por la gente que entra en su lugar. Y también la metodología incluía una obligación para cada familia que era decidir de manera consciente entre ellos, cómo se iban a colocar en la sala. Es decir, que yo decía, aquí es mi encuadre y ustedes se van a poner al frente de mí, pero van a decidir cómo se colocan. Es decir, sentados, parados, abrazados, serios, sonrientes. Y entonces nos permite así de ver las cosas inconscientes, las cercanías, las distancias, cómo están vestidos, también era una obligación, si vienen todos vestidos iguales, si están formales, si están de manera muy informal, entonces llega a ser también algo un poco antropológico de cómo la gente se quiere mostrar en ese transcurso de casi 10 años y de manera transversal geográficamente y socialmente. Y es súper interesante, Floren, porque tú topas varias aristas que implican lo que es nuestra cultura, lo que son nuestras creencias y lo que significa para nosotros la familia en sí. Y primero me encanta el nombre del libro porque, claro, hace referencia a la esencia del libro, haciendo también referencia a nuestra cultura, nuestra creencia religiosa en el nombre del Padre. Y claro, y te llama la atención, a ver, ¿qué es esto? ¿Algo que tiene que ver con la religión? ¿Algo que tiene que ver con nuestras creencias? Y definitivamente marca un precedente súper interesante porque estamos nombrando varias aristas que en definitiva llegan al núcleo de la familia. Y claro, estamos hablando, topas otro tema también, estamos en la sala. ¿Qué nos gusta tener en la sala por lo general? Muchas fotografías, nos gusta que la gente vea la historia familiar a través de las fotografías, contando en distintas facetas incluso, ¿no? Y, y eso sí me llama mucho la atención porque quieres verlo, es algo que quieres verlo y muchas cosas se pueden hablar a través de una imagen, a través de un color, a través de una expresión. Y todo esto lo cuentas con fotografías. Y esa parte también no solo despierta la curiosidad, tal vez de nosotros como público, sino también tuya como artista, cómo expresar una historia a través de una imagen, Florent. ¿Qué es lo que tú ves, cómo te involucras y cómo lo plasmas? Porque contar una historia en una imagen parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Cómo lo haces? Digamos que para mí el reto era no, no, no juzgar una tradición, ¿no? Ni que sea en bien o en mal, ¿no? Era realmente fotográficamente hablando, era documentar, ¿no? Decir, ¿no? Eso es lo que hay. ¿No? Estamos en un país, en una época donde esa tradición existe, una tradición patriarcal. ¿No? Y yo no soy nadie para decir si está bien o está mal. Es la idea de la fotografía documental, es mostrar una realidad. ¿No? La cosa es que en el transcurso de los 8 años quise dar a pensar de alguna forma, hacer reflexionar sobre esa tradición, pero que cada uno pueda tener la libertad de interpretar esas fotografías y esa tradición como lo desea. Entonces, ahí involucré a algunos escritores, a algunos filósofos en particular, porque me parecía que desde la filosofía pues se podían como hacer preguntas, abrir puertas y que cada uno tenga la libertad de posicionarse como quiere. Entonces, porque realmente esas fotografías la podemos pensar de un montón de ángulos. Podríamos pensar estas fotografías, por ejemplo, desde, no sé, el psicoanálisis.
pero ahí, desde el psicoanálisis, tendríamos un contenido escrito que sería tal vez un poquito más de juzgar, porque desde el psicoanálisis, si consideramos una tradición de repetición de nombres, ahí vamos a caer en lo de la carga, y justamente lo que quería evitar. Entonces la filosofía me parecía un buen enfoque para quedar de alguna forma más o menos neutro. Pero también este último año de pandemia, creo que por motivos, por historia familiar personal, donde creo que recién podía ver un poco el machismo en mi propia familia, la dominación masculina, necesité involucrar a una escritora ecuatoriana que pueda sutilmente hablar justamente del fuera de marco de estas fotografías, que son las mujeres. Pero es muy discreto y muy sutil, para que cada uno pueda interpretar estas fotografías desde el enfoque que le interesa, que podría ser hasta la antropología visual, la economía. Podemos verlas desde un montón de lugares. Me parece súper interesante la visión artística que tienes, porque muchos de nosotros tal vez podemos pasar de largo y no ver un montón de cosas que pueden mostrarte una foto, una historia, una tradición familiar. Y quisiera que nos compartas, no sé, ¿qué aprendiste de esto, de estar dentro de un núcleo familiar, de ser parte, de ingresar, de que te permitieran abrir el corazón las familias y que te digan, bueno, esta es nuestra tradición, esta es nuestra sala, esta es nuestra historia? Algo que se te venga a la mente que durante estos 8 años se haya quedado de este proyecto y que tú hayas dicho, por esto valió la pena hacerlo. Eh, hay que ver también que cuando empecé el proyecto tenía poco tiempo radicado en Ecuador, ¿no? Así que realmente también era como una especie de turismo antropológico, un pretexto para entrar en las casas, porque he entrado en las casas más humildes y en las casas de mucho más recursos, y siempre he sido recibido de la misma forma, y ha sido para mí también una manera a lo largo del tiempo de descubrir el Ecuador y su gente y sus historias íntimas y personales desde un enfoque muy cercano, y eso me ha nutrido, me ha permitido de conocer el Ecuador de una forma muy interesante. Y para responder más precisamente a la pregunta, el punto común entre todas estas familias que van de Galápagos al oriente, a la sierra, a la costa, es con esta tradición siempre es un orgullo, siempre un orgullo muy marcado y muy fuerte. Después, hay familias que concientizan más o menos esa idea de tradición patriarcal, pero globalmente es un orgullo. Después, el análisis de patriarcado, de dominación masculina y de este tipo de temáticas, ahí se hace entre líneas en uno de los textos, pero la idea no era esa, no era esa. Ya, pues toca estar prendiendo, apagando el micrófono para que no se filtre absolutamente nada. No sé si es que tienes a la mano tal vez algo que nos puedas indicar, ¿crees tú que podamos ver un par de muestras de lo que es tu libro, de lo que ha sido? No sé si lo tienes a la mano, si no lo tienes, pues bueno, ahí busca. ¿Sí? Sí, sí lo tienes a la mano. No, no lo tienes a la mano, no hay problema. Sí, sí, Después, sí, sí, entonces, sí. oh, sí. Me levanto y en un segundo Se levanta nada más un segundito, Florent, porque es súper interesante, lo amiga, ir tengo a la conociendo cuál es la mano, me muestra en conecto, la que no ha no ha pasado pasado nada. nada. Ustedes no Ya, vieron nada. y vamos Eso a... fue arte de magia, porque aquí se hace magia. Y lo que vas a indicar justamente ahora es lo Buena. que queremos, Ah, reflejar a través de una gráfica, porque una Ujú. historia contada a través de una gráfica, a través de una investigación en el nombre del padre. Ahí está. Wow. Por favor, no sé si podemos irlo viendo un a ver, poquito. eh, eh, Tal vez ir me contando voy. a medida de lo que se pueda, nada más para que sea un abreboca y la gente lo pueda ir Cerremos descubriendo poco a nuestros poco. micrófonos porque si no vamos a salir nosotras y no Florent.
Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí una familia de Manabí, ¿no? Tres Juan, ¿no? Tres Juan, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a acercar lo más que puedo. Los tres Juanes. Los tres Juanes de San Clemente, ¿no? Eh, colocados frente a los tres Alfredo de Cuenca. Ahí vemos. Lo que me ha interesado en, digamos, la diagramación del libro era hacer ese tipo de contrastes entre sierra, costa, condiciones sociales. Me gusta muchísimo ese contraste, por ejemplo, donde tenemos 3 Julio en Tumbaco. Podemos acercarnos un poquito en la foto, así. Que está colocada frente a los tres Héctor de Jipijapa, también en Manabí, ¿no? Entonces, realidades sociales eh, muy, muy diferentes, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Entonces, podríamos considerar, estas familias podrían considerar, y nosotros podríamos considerar que estas familias no tienen nada en común, ¿no? Y en realidad están compartiendo algo fundamental, ¿no? Y el libro es un poco esa idea de hacer como un collage y de reunir estas familias juntas y unir espacios, unir gente y decir de alguna forma que a pesar de las diferencias compartimos mucho más de lo que podríamos pensar. También es la razón por la cual todas las fotos están en blanco y negro, para evitar cualquier distracción de color y para tener esa sensación de alguna forma de siempre ver una sola y misma foto de manera muy repetitiva, casi monótona, eh, me atrevería a decir casi aburrida, ¿no? Pero es un poco esa intención de que en el libro hay como 52 fotos, 52 familias, pero podrían ser 52 otras familias, no importa, podría ser más familias, menos familias, eso es lo de menos. Aquí me gusta también porque es más notorio aún porque tenemos dos familias otra vez de Juanes, esa familia de Juanes en Guayaquil y al frente esa familia de Juanes en Quito. Igual de realidades muy opuestas, muy diferentes. Es interesante la libertad que tienen las familias de colocarse, de ver las familias que deciden de poner al centro, por ejemplo, el abuelo o el nieto, o hacerlo de manera cronológica. Se hace de manera un poco inconsciente, pero da una idea de la proyección que tienen estas familias de ellos mismos. Pero como pueden ver, siempre la misma foto, una sala blanco y negro y tres personajes al centro. Podría haber 500 fotos y sería la misma idea. Súper Ok. lindo, súper lindo. Y también la portada, enséñanos, Floren, está súper interesante. Ahí No sé si vemos. está al revés o como si se ve o Sí, no al sí se revés, ve. pero Sí se ve. Y súper, súper lindo el trabajo que has hecho, súper completo. Y quisiera saber cómo va a llegar al público, cómo has pensado mostrar esta obra y también si haber hecho este trabajo te ha despertado la intención de hacer nuevos trabajos con un significado como este. A ver, las dos preguntas. El libro está publicado por Trama Ediciones, que es un editor en Quito. Entonces, googleando Trama Ediciones, lo pueden conseguir directamente en Trama Ediciones, que está justo detrás del CNE, ahí. Y si no, está en la red ¿cómo se llama?, de librerías del país, como la librería española. No tengo toda la lista, pero comunicándose con el editor, ahí pueden ver en qué ciudad se lo puede encontrar, ¿no? Y después, sí, sí, hay dos proyectos que quisiera hacer para seguir esa línea de tradiciones patriarcales. Sería tal vez un libro parecido de fotografías con la tradición de las hijas que se llaman como el nombre feminizado del papá. Javier, Javiera, Fabián, Fabiana, que me parece más potente aún y más patriarcal aún y más potente, ¿no? Uh,
Tal vez que en 8 años habrá un libro sobre eso. Pero ahora, en realidad, ese proyecto me ha hecho personalmente reflexionar mucho sobre nuestras estructuras patriarcales, entonces que puede ser nuestras tradiciones, pero hay otras estructuras que son muy fuertes, es el lenguaje. Y ahora quisiera hacer algo sobre el lenguaje, que es acerca de esa famosa regla de gramática que tenemos parecida en español y en francés, que dice que lo masculino prevalece sobre lo femenino. Yo desde niño me han dicho lo masculino prevalece sobre lo femenino como un lema, como un eslogan, que a nivel de lenguaje tiene como consecuencias que si tenemos 5 mujeres y un hombre, vamos a decir ellos. Entonces, quisiera mostrar un poco lo extraño de esa regla a través de fotografías un poco cotidianas, donde vamos a ver muchas mujeres y buscando bien un hombre en la fotografía. Y siempre con una pequeña leyenda diciendo, ellos están haciendo tal cosa. Y obviamente va a chocar visualmente porque el ojo va a ver más que todo mujeres. Entonces, me empieza a interesar mucho esas estructuras de patriarcales que podemos encontrar en tradiciones como estas, o buscando un poco en cómo está pensado nuestro lenguaje. Donde realmente, y porque lo interesante de esa regla de gramática que dice lo masculino prevalece sobre lo femenino, es que parece inocente, que es una simple regla de gramática que permite supuestamente facilitar la conjugación, pero cuando de niño nos dicen que gramáticamente, básicamente, el hombre gana sobre la mujer, eso es inconsciente y se multiplica en la vida real, donde realmente el hombre prevalece sobre las mujeres y lo vemos a diario. Ya, ahora sí. Nos demoramos un poquito nada más activando nuestros micrófonos. Floren, súper interesante el trabajo que lo plasmaste ya, las ideas que tienes para un futuro. Puede ser inmediato, tal vez un poco lejano, pero en el momento en que esté va a ser el momento preciso para poderlo visualizar. Mientras tanto, agradecerte por este espacio, agradecerte por contarnos una historia y por compartir, de hecho, nuestra cultura, por interesarte en ello, porque en definitiva marca mucho más que nombres, marca mucho más que una secuencia de tradición. Esto tiene un engranaje sustentado, por supuesto, en lo que para nosotros como país, como cultura, significa que es que prevalezca pues la idea de una cabeza de familia. Y esto pues para que ustedes tengan más una idea un poco más desglosada a través de la fotografía y lo que conlleva porque es una historia que se investiga a través de no solo de lo que te cuenta de experiencias, sino análisis sociológicos que en definitiva pueden darte una respuesta individual, pueden darte una interpretación tal vez un poco más social, pero justamente lo que se quiere es enmarcar lo que significa para nuestra cultura, pues la importancia de un nombre, va mucho más allá de un nombre. Agradecerte, Floren, por este tiempo y las personas que quieran obtener el libro, no sé si es que nos puedes comentar dónde pueden hacerlo, tienen que contactarse contigo con las librerías, pueden obtenerlo también un contacto vía online, no sé cómo está establecido eso. Claro. Gracias más que todo a ustedes por el espacio. Y para encontrar el libro, entonces, o pueden googlear Trama Ediciones y comunicarse directamente con ellos, o también pueden conectarse a enelnombredelpadre.com, ir a contacto, hay mi número de teléfono y ahí me escriben y puedo hacer envíos directos también directamente a todo el país. Gracias, Florent, por toda la información compartida y por inspirarnos a ver un poquito más allá en las diferentes cosas que tenemos en nuestro diario vivir. Vamos a estar pendientes de los próximos proyectos y cuando estemos presencial nos debes la visita en la radio. Por supuesto que sí, me encantaría entregarles un libro en persona.
autografiado, por favor. Por favor, será un gusto. Entonces queda el compromiso hecho, Floren. Te mandamos un abrazo gigante y que en el nombre del Padre se sigan haciendo muchas más cosas así de buenas. Un abrazo, Amén. Floren. Amén, gracias. Amén. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. Flor.